Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del primer epígrafe de nuestro tercer bloque, con el cual comienza la Edad Moderna. Los Reyes Católicos, Unión Dinástica e Instituciones de Gobierno. Ya hemos hablado abundantemente de los Reyes Católicos, con los cuales se unen las coronas de Castilla y León y Aragón, dando el primer paso a la unificación de los territorios de lo que actualmente conocemos como España e incluso del resto de la península ibérica. Tratarán de establecer un sistema equitativo entre ambos gobiernos. Por esta razón, adoptan como lema el tanto monta, tanto importa o tanto cuenta cada uno de los dos cónyuges. La forma en la cual Isabel la Católica llega al poder será a través de una guerra civil. El anterior rey de Castilla, Enrique IV de Trastámara, va a tener graves problemas, va a estar muy desprestigiado por los nobles, se le llamaba el impotente, se consideraba que su hija en realidad era ilegítima y no se le consideraba en condiciones para gobernar ni para designar a su hija como heredera. Por lo tanto, Juana de Castilla, hija de Enrique IV, va a ser desestimada por la mayoría como futura reina de Castilla. La alternativa sería el hermano de Enrique, Alfonso, que contaba con 11 años de edad, o la hermana, que será Isabel, Isabel la Católica. Juana de Castilla, por las acusaciones de ser hija ilegítima, ser hija de Beltrán de la Cueva, un noble castellano que era el principal apoyo del rey, por lo tanto algunos la conocerán como Juana la Beltraneja, queda desestimada como heredera. Alfonso muere con 11 años de edad y por lo tanto Isabel de Castilla, Isabel la Católica próximamente, será considerada la heredera más óptima. De esta forma, en el Tratado de los Toros de Guisando de 1468, se aceptará a Isabel como futura heredera de Castilla. No obstante, Enrique, el actual rey, se mantendrá una serie de prerrogativas como el derecho a elegir el matrimonio de Isabel. No obstante, Isabel se casará en 1469 con Fernando, heredero de la corona aragonesa, rompiendo de esta forma el acuerdo de los Toros de Guisando, con lo cual Enrique IV la rechaza como heredera, vuelve a nombrar a su hija Juana y a la muerte del rey comienza una guerra civil entre los partidarios de Juana y los partidarios de Isabel. Esta guerra no afectará solamente a Castilla, sino que al estar Isabel casada con el infante aragonés, intervendrá también Aragón, y al estar Juana casada con el rey de Portugal, las tropas portuguesas entrarán en la península ibérica y participarán, por ejemplo, en la batalla de Toro, que vemos en esta imagen que es totalmente imaginaria. Por lo tanto, todo comienza con el Pacto de los Toros de Guisando, en 1468, en el cual Enrique IV reconoce a Isabel como heredera. Sin embargo, rompe lo acordado al casarse con Fernando de Aragón en 1469, algunos dicen que por amor, y eso hace que Enrique IV se desdiga y nombre a Juana como heredera, a su hija. Cuando en 1474 muere Enrique IV, comienza la Guerra de Sucesión Castellana, una guerra por el trono de Castilla, en la cual las grandes fuerzas castellanas se dividen entre los partidarios de Isabel, a quien apoyará una parte de los nobles, sobre todo los representantes de las ciudades y el reino de Aragón, y a Juana, a quien apoyará otra parte de los nobles, el reino de Portugal, por su matrimonio con Alfonso V. La guerra llegará a su fin 5 años más tarde con el Tratado de Alcasovas, o Alcásovas, de 1479, en el cual Isabel queda declarada reina de Castilla. Es el comienzo en el cual comienza el reinado efectivo de Isabel. Se repartirán, además, Portugal y Castilla los territorios atlánticos y se permitirá a Portugal tener un monopolio sobre los territorios de África. Esto será muy importante cuando Castilla comience su expansión por el océano. Los reyes católicos, por lo tanto, subirán al poder ambos en 1479. Isabel la Católica por su victoria en la guerra
y Fernando el Católico por heredar el reino de Aragón de su padre. En 1475 habían firmado la Concordia de Segovia, en la cual ambos aceptaban gobernar de forma paralela, es decir, mantener los reinos con sus características, sus leyes, sus instituciones, etcétera, pero ser ambos considerados reyes de estos territorios. Se refiere específicamente a Castilla, aunque más tarde, en 1481, Fernando le dará unos poderes similares a Castilla sobre el reino de Aragón. De esta forma, ambos reyes van a acabar teniendo los mismos títulos. Se acordará que Fernando aparezca primero en los documentos, pero Castilla, como reino más grande y más importante, aparezca primero igualmente, de forma que era una situación de conveniencia entre ambos. Esto dará el primer paso para la unificación de los territorios peninsulares, de Castilla y de Aragón. Sin embargo, no hay que considerar que esto sea una fusión de los reinos, sino que cada uno de ellos va a mantener sus costumbres, sus leyes, los fueros, sus instituciones, por ejemplo, las cortes, sus modelos de justicia, sus sociedades e incluso sus lenguas durante la mayor parte del tiempo. No obstante, Castilla va a tener la preeminencia por ser no solamente el reino más grande, sino también el más rico. Tenía especialmente una gran importancia de la ganadería ovina, de las ovejas, para lo cual se creó la Mesta, la Asociación de Ganaderos Itinerantes, que tenía un extraordinario poder, que luego podía emplear esta lana en la industria, para la fabricación de telas o en el comercio, sobre todo con los pueblos del norte, con Flandes y con Inglaterra. Por lo tanto, en 1475 se firma la Concordia de Segovia, que garantizaba un gobierno conjunto en Castilla, en el cual Fernando se considera igualmente rey de Castilla, rey consorte, es decir, la titularidad del reino la sigue teniendo Isabel, pero rey al fin y al cabo. Más tarde decimos que en 1481 Fernando concederá una situación similar a Castilla en Aragón. En 1479, con la victoria de la Guerra de la Sucesión Castellana por parte de Isabel y la herencia de Aragón por parte de Fernando, ambos reinos efectivamente quedan en las manos de los mismos reyes. Se produce, por lo tanto, una unión dinástica, es decir, ambas dinastías, la de la Corona de Aragón y la de la Corona de Castilla, que en realidad es Castilla y León, se unen. En realidad, como hemos comentado, los reyes eran de la misma familia. Ambos pertenecían a la familia Trastámara, eran primos. De hecho, necesitaron una licencia papal para poder casarse. Pero a partir de este momento, los destinos de Castilla y León y Aragón van a estar unidos irremediablemente. Es la unificación política y territorial, pero se mantendrán las fronteras, los fueros, es decir, las leyes privadas de cada territorio, las instituciones como las cortes, las diputaciones, etc., y las lenguas. Por ejemplo, el catalán seguirá teniendo una gran importancia en Aragón. Las leyes y las disposiciones reales, es decir, los documentos legales creados en cada uno de los reinos, van a estar firmados bien por los reyes o bien por representantes de cada uno de los reinos. Castilla, no obstante, va a tener mayor importancia, va a estar más poblada. Recordad que en estos tiempos población equivale a riqueza. Es más gente trabajando, más gente produciendo, más gente pagando impuestos, etc. Más extensa, permitía más tierras, etc. Tenía una economía más rica y más activa, con ganadería ovina y con el comercio de la lana de esta misma ganadería, sobre todo con Flandes. Esto hace que tenga mayor importancia en los asuntos de los reyes católicos. Además, estaba más unificado políticamente, por lo tanto va a ser más sencillo imponer la autoridad del rey sobre el territorio castellano, porque tenía el sistema del autoritarismo, a diferencia de Aragón, que era pactista, como hemos visto. Será entonces Castilla quien pague las guerras de los reyes católicos y quien pague las expansiones territoriales, sobre todo por América. Y esto progresivamente llevará a una castellanización, es decir, una adopción de las costumbres, las tradiciones, las leyes, las instituciones y la lengua de Castilla en todo el territorio peninsular.
Aragón va a ser, en cambio, una confederación de reinos: Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca y Nápoles y Sicilia más adelante, cuando se asiente la expansión por Italia, y va a tener una tradición pactista, con lo cual el poder del rey va a ser más difícil de aplicar. Ambos reyes van a tratar de gobernar de manera conjunta y fortaleciéndose, es decir, limitando el poder de los nobles. Precisamente al final de la Guerra Civil, Isabel aprovechará para castigar a la nobleza que se le había enfrentado, limitando sus privilegios, y de las instituciones, sobre todo de las cortes, estos organismos preparlamentarios o parlamentarios representativos que habían ido ganando importancia durante la Edad Media. Va a haber además grandes acciones de propaganda a través del arte, de las construcciones, de la fundación de hospitales, etcétera, para imponer una imagen de los reyes sobre todo el territorio. Para ello, los reyes van a buscar nuevos apoyos que no van a ser los tradicionales nobles y altos miembros de la Iglesia, sino cada vez más letrados, personajes de cultura universitaria, muchos de los cuales pertenecían al pueblo llano. Se van a rodear de grandes ayudantes muy formados y expertos en sus materias que colaborarán en el gobierno, como el cardenal Cisneros, que llevó a cabo además paralelamente una enorme labor cultural. De esta forma, los reyes católicos se van a establecer una serie de objetivos: fortalecer la autoridad real, aumentar la primacía de los reyes, unificar religiosamente la península ibérica sobre musulmanes y judíos, y modernizar el Estado, implantando o mejorando las instituciones existentes. Para el fortalecimiento de la monarquía, para la autoridad real, van a basarse en el poder personal, es decir, que el poder emane directamente de la figura del rey y no de las instituciones o de los nobles. Por lo tanto, alejarán a los nobles, a los aristócratas del gobierno y de la corte, y los sustituirán cada vez más por profesionales universitarios, aunque los nobles, precisamente para no enfrentarse demasiado a ellos, van a mantener su poder social y su poder económico. Mantendrán los señoríos y se adoptará el mayorazgo, que es la capacidad de un noble de transmitir todas sus tierras como un mayorazgo, es decir, unificadas de forma que las herede todas juntas el hijo mayor, sin que puedan ser divididas, sin que puedan ser arrebatadas, sin que puedan ser vendidas, etc., como una manera de mantener el núcleo de su poder. No obstante, después de la guerra limitan las mercedes nobiliarias, es decir, las concesiones políticas que le había dado Enrique IV, el anterior rey, a los nobles para ganarse su apoyo. Van a rodearse de consejeros expertos como el cardenal Cisneros, que se ocupará de, por ejemplo, la creación de la Universidad de Alcalá, o defenderá la unidad religiosa, el cardenal Mendoza o fray Hernando de Talavera, que será un experto en finanzas y será el confesor de la reina. Para unificar religiosamente la península ibérica, los reyes católicos se van a encontrar con dos obstáculos. En primer lugar, los musulmanes, que seguían en Granada, en el reino de Granada, hasta 1492, y en segundo lugar los judíos, que no formaban un país, un estado, sino que eran una minoría religiosa dentro de los propios reinos castellanos y aragoneses. Para ello, van a tomar en 1492 la decisión de expulsar a los judíos del reino. Primero les impondrán la conversión, es decir, que se conviertan al cristianismo forzosamente, y en caso de que no quieran convertirse tendrán que abandonar el reino. Además, para mantener esta unidad religiosa, se va a crear la institución de la Inquisición. Una Inquisición moderna, ya existía una Inquisición romana desde la Edad Media. En este caso va a ser una institución controlada por los reyes, cuyo objetivo era vigilar la ortodoxia religiosa, es decir,
el cumplimiento de las normas de la religión católica en la sociedad. Además, de la mano del cardenal Cisneros, se busca un refuerzo del clero y una reforma importante, mejorar sus costumbres, aumentar su educación, etc. Para ello se crea, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares, que ya hemos comentado. La unidad religiosa se va a conseguir expulsando o convirtiendo forzosamente a los judíos en 1492 y posteriormente a los musulmanes, 10 años después de la conquista de Granada, en 1502. Se crea para vigilar la ortodoxia el Tribunal de la Inquisición, cuyo objetivo era perseguir la herejía y perseguir a los falsos conversos. La herejía es alejarse de la religión oficial de una forma u otra, y los falsos conversos eran personas que oficialmente se habían convertido al cristianismo, pero seguían practicando su religión en secreto. Para ello los inquisidores van a estar nombrados por los reyes, con lo cual es una institución centralizadora, una institución que refuerza el poder del rey. Y van a ser la primera institución con potestad para actuar en todos los reinos, tanto en Castilla como en Aragón, lo cual le dará un poder a los reyes superior al que dan otras instituciones, que estaban limitadas a uno solo de estos. Ya lo veremos más adelante. Se establece además el patronato regio, que es el derecho a los reyes para proponer a los obispos para las diócesis. Los obispos eran tradicionalmente nombrados por el Papa y por las autoridades eclesiásticas, pero a partir de ahora los reyes van a poder proponer a sus candidatos. Después el Papa tendrá que elegir, pero la primera palabra la tienen los reyes, lo cual es un aumento de poder muy importante. Y se llevará a cabo además una reforma moral y cultural de la Iglesia gracias a la acción del cardenal Cisneros. Para reforzar el poder real se llevará a otras medidas, como será, por ejemplo, la creación de un ejército permanente que permita al rey mantener el control de los distintos territorios sin tener que depender de las tropas reclutadas a los nobles o solicitadas a las ciudades y los distintos territorios. Y para controlar los caminos en todo el territorio se establecerá la Santa Hermandad, una especie de fuerza policial cuyo objetivo era sobre todo actuar vigilando los caminos y los campos. Se modernizará el ejército con nuevas técnicas, nuevas estrategias y el uso de artillería y armas de fuego. Por lo tanto, se potenciarán y se modernizarán instituciones ya existentes, como veremos más adelante. No hay creación de nuevas formas de gobierno, sino que las que hay se van cambiando para adaptarse a los tiempos, y va a ser sobre todo que dependan cada vez más de los reyes y que en caso de que no sea así, su poder se vea limitado. Todo ello viene unido a unas reformas de la hacienda que permiten aumentar los ingresos, por lo tanto los reyes tenían mucho más poder. La unificación jurídica, es decir, la unión de las distintas leyes de los territorios, etc., para mantener un mismo plano legal en todos estos territorios, que será mantenida por los corregidores, es decir, los emisarios del rey en las ciudades, que serán además los que actúen como jueces de primera instancia, después defendidas en las chancillerías o audiencias, que eran tribunales de justicias, y como tribunal supremo al que recurrir el Consejo de Castilla. Hemos comentado la creación de un ejército permanente con armas de fuego y artillería, es decir, un ejército además moderno. La Santa Hermandad como policía de caminos y tribunal de justicia, famoso por sus actuaciones muy rápidas, muy efectivas. En los municipios se refuerza el papel del corregidor, que va a estar nombrado por la corona. Van a gobernar en las ciudades, pero también van a actuar como jueces y como controladores de las oligarquías, es decir, de los nobles y burgueses ricos que controlaban las ciudades. Todo esto es en la corona de Castilla, porque en la corona de Aragón, como hemos dicho, tiene lugar la situación llamada pactismo, en la cual el rey tiene que llegar a acuerdos y tiene que respetar los pactos creados con las instituciones, con los nobles, etc.
Además, había sufrido problemas como por ejemplo la Guerra Civil de Cataluña, que había supuesto una grandísima pérdida económica y de las estructuras urbanas, industriales y comerciales, con lo cual Aragón poco a poco se va a ir quedando atrás en este momento, de forma que el Estado se va a ir manteniendo sobre Castilla, por lo tanto se le da primacía a Castilla, etc. En Aragón, la autoridad real, como hemos dicho, estaba limitada por los fueros, es decir, por las normas propias del territorio, y por el hecho de que el rey, precisamente por esta primacía de Castilla, estaba en gran medida ausente del territorio. Para intentar compensarlo, se crearán los virreyes que actúan, se establecerán virreyes que actúan en nombre del rey y tendrán el poder político, militar y judicial. Por lo tanto, las instituciones existentes van a ver su poder y su importancia modificados en función de si contribuyen o no a este modelo de unificación del Estado y de refuerzo de la autoridad real. Por ejemplo, las cortes, que durante la Edad Media habían limitado en gran medida el poder de los reyes, sobre todo en Aragón, van a ver a su vez su poder limitado. Se van a convocar menos y van a tener cada vez menos atribuciones, sobre todo en Castilla, donde el poder del rey va a ser más claro. De esta forma, las cortes se van a ver limitadas al derecho de jurar a los sucesores del reino y prácticamente nada más, porque su función prioritaria anterior de votar los impuestos del reino va a ir siendo cada vez menos importante, porque las reformas de la audiencia permiten que la monarquía tenga más dinero. Por lo tanto, ya no es hasta este punto imprescindible que el rey dependa de los impuestos extraordinarios votados en las cortes. Por el contrario, el gobierno se va a basar en el sistema de consejos. El Consejo Real de Castilla va a ser el más importante del reino, que además, como hemos visto, actuaba como Tribunal de Justicia, y se crearán otros consejos para tratar otros asuntos. Consejos temáticos, como el de las órdenes militares, que controlaba estas instituciones, el Consejo de la Inquisición, o consejos territoriales, como pueden ser los consejos de Aragón, de Nápoles, más tarde de las Indias, etc. Por ello, el Consejo Real de Castilla, que va a ser el más importante de todos ellos, se convertirá en el Tribunal Supremo, asesor de los reyes y estará formado por letrados, por estos grupos de carácter universitario que serán apoyos de los reyes. No eran miembros de las grandes familias nobles, con lo cual no tenían este poder para oponerse al rey. Surgirán consejos especializados en la Inquisición o de órdenes militares y consejos territoriales como el de Aragón, el de Navarra o el de Indias. Además, muy importante y paralelamente a la aparición de estos consejos será la figura de los secretarios reales, que son personas de confianza de los reyes, una especie de ayudantes, que harán de enlace entre los consejos y el rey, de forma que acabarán teniendo progresivamente un enorme poder. Las cortes, por el contrario, van reduciéndose en cuanto a poder y atribuciones y se limitaban a jurar a los sucesores y a votar a los impuestos, que como hemos dicho van siendo cada vez menos imprescindibles por este refuerzo de la hacienda. Paralelamente a todo esto, los reyes católicos van a trabajar sobre su política exterior, apoyándose además en este refuerzo de la monarquía y sobre todo en la importancia que tendrían las tropas y el dinero de Castilla, que será quien, como hemos dicho, sufrague la mayor parte de estas acciones. En 1492 se conquista Granada, último territorio musulmán de la península ibérica, primer paso para esta unificación religiosa. El mismo año se expulsa a los judíos y 10 años más tarde se expulsan a los musulmanes, a pesar de que se les había prometido lo contrario. Y en 1512 se conquista Navarra, con lo cual todos los territorios, prácticamente todos los territorios de lo que actualmente conocemos como España, quedarían unificados. De esta forma, sumándose además el dominio sobre el Rosellón y la Cerdaña que se conquista a los franceses, se unificaría el territorio español actual, quedando solamente las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, que serán fruto de la expansión marítima.
Sin embargo, no solamente va a ser eso, también se va a reforzar la diplomacia. De hecho, en Roma se encuentra a día de hoy el heredero de la primera, lo que se considera la primera embajada del mundo, que es la Embajada de los Reyes Católicos en el Vaticano, con el Papa. También se van a llevar a cabo guerras fuera de la península, como las guerras italianas, lideradas por el Gran Capitán, fundamentalmente en contra de los franceses, o las expansiones oceánicas por el Mediterráneo, por el norte de África, eh, Orán y Ceuta y Melilla, que Ceuta en realidad había sido conquistada muy anteriormente, o por las guerras de Italia, como hemos dicho, y por el Atlántico, donde tenemos la conquista de Canarias y especialmente en 1492 el descubrimiento y la posterior conquista de América. Por lo tanto, Aragón sobre todo se va a ir centrando en el Mediterráneo, reforzará su poder en Italia, en las guerras contra los franceses, se expandirán además por el norte de África, en especial como un intento de frenar la piratería musulmana, y Castilla se va a centrar especialmente en el Atlántico. Descubrirá, explorará y conquistará Canarias y en 1492 alcanzará América. Finalmente, la otra gran herramienta de poder en la política exterior de los reyes católicos van a ser las alianzas matrimoniales, es decir, las bodas con miembros de las grandes familias reales europeas para reforzar su poder, para firmar estrechas alianzas y para conseguir territorios a través de la herencia. Esto va a suceder con la Casa Real Inglesa, con Portugal, como además una forma de afianzar la paz después de su intervención en la Guerra de Sucesión Castellana, y con la monarquía de Austria, que dominaba también Flandes, Luxemburgo y el Franco Condado. Esto permitirá, por ejemplo, que Catalina, hija de los reyes católicos, se convierta en reina de Inglaterra, esposa de Enrique VIII, o que Juana de Castilla, otra hija de los reyes católicos, herede los reinos de sus padres, Castilla y Aragón, pero además se convierta por matrimonio en archiduquesa de Austria y duquesa de Borgoña. Por lo tanto, en 1492 se conquista Granada, en 1512 se conquista Navarra, se establecerán alianzas matrimoniales con grandes potencias de la época, Portugal, Inglaterra y Austria, sobre todo con el objetivo de aislar políticamente a Francia por su rivalidad en Italia. Se expandirán por el Mediterráneo, por el norte de África y por Italia, y por el Atlántico, por los territorios canarios y posteriormente americanos, a partir de 1492. Este es el final de este epígrafe, así que muchas gracias por escucharlo y cualquier duda o consulta que pueda surgir, por favor, no dejéis de recurrir a mí. Muchas gracias.